Buenos días, Dios le bendiga a todos. Hoy es un placer y un privilegio hoy estar en la casa de Dios. Si no me conocen, mi nombre es Luis y sirvo como uno de los pastores aquí en Christ Fellowship. Y hoy venimos a adorar a nuestro Dios. Como saben, somos una iglesia que sirve a Jesús, sigue a Jesús y ama a Jesús. Y procuramos que esto sea real en la vida de cada uno de nosotros, en cada cosa que hacemos. Y ahora tenemos la oportunidad, dentro de nuestro servicio, de abrir la palabra de Dios para escuchar la voz de Dios. Así que vamos a hacerlo mientras abrimos nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4, mientras estamos continuando en nuestra serie. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, y hoy vamos a estar viendo los versos del 7 al 11. Miramos algo. El agua. Primera de Pedro, capítulo 4, 7 al 11. Dice así la palabra de Dios. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu perdón. Y gracias, Señor, por la posibilidad que tenemos hoy de escuchar tu voz. Háblanos, Señor, te pedimos hoy. Háblanos, Señor, confórtanos, consuélanos, corrígenos. Pero no queremos hoy, Señor, ser las mismas personas que han escuchado la voz del Dios Altísimo y sigamos actuando como que nada ha pasado. Queremos venir humillados delante de ti, Señor, sin distracciones. Incluso que yo no sea una distracción, Señor, para que tú nos hables a cada uno de nosotros hoy. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. El día a día en este país es de mucho trabajo. Yo creo que casi todos podemos decir eso. O hemos estado ahí o estaremos en esa etapa. Muchos días de trabajo arduo, continuo, agotador, que a veces no parecen terminar. Pero uno de los momentos más esperados y especiales es cuando tú sometes a Recursos Humanos esa solicitud de un formulario de vacaciones, que te mandan un email que ha sido aprobado y tenemos la oportunidad de salir a algún lugar de vacaciones. No sé si ustedes tienen ese sentimiento a veces cuando ya las vacaciones están bien cerca. Es interesante cómo esas semanas, esos días antes, la actitud de nosotros cambia. Te miras en el espejo en la mañana y sale una sonrisa donde antes no había. Tú comienzas a ver todo pensando en ese tiempo especial que viene un poquito más adelante. Se puede sentir la felicidad mientras preparamos las maletas, planeando itinerarios de viajes. Si vamos a visitar a familias, comenzamos a escribirnos, a llamarnos, a pensar qué vamos a hacer cuando lleguemos allá. En República Dominicana nosotros tuvimos hace una semana y algo un viaje de 36 horas y en esas 36 horas ya nosotros habíamos planeado el viaje que íbamos a hacer a buscar los mangos vanilejos. O sea, todo estaba planeado en un viaje de 36 horas porque venían las vacaciones. Nuestra actitud cambia en esos días. En el trabajo o lo hacemos mejor sabiendo que ya vienen las vacaciones o dejamos de hacer el trabajo porque sabemos que vienen las vacaciones.
¿Entienden? El texto de hoy nos presenta una realidad clara y objetiva para todos. El fin se acerca. Y también nos presenta un reto también muy claro y muy necesario. A la luz de ese fin, ¿cuál es tu actitud? ¿Cómo vives en lo que llega al fin? Le acabamos de decir en esas vacaciones que uno anhela y espera, uno toma diferentes actitudes. El texto de hoy nos pregunta, a la luz del fin, ¿cómo vives en lo que llega al fin? Ante esta realidad hoy, podríamos estar o paralizados espiritualmente con un temor grandísimo al futuro. O podríamos estar paralizados en una inactividad porque ya todo terminó. O podríamos estar armados, como vimos la semana pasada, con el ejemplo de Cristo para hacer su voluntad en este tiempo. Les admito que es un pasaje retador y al mismo tiempo alentador. Que Dios nos hable hoy mientras meditamos en este tema, viviendo a la luz del fin. Viviendo a la luz del fin. Y esa es la frase que se convertirá en nuestra primera idea de hoy. En lo que llega al fin, vivamos con un fin. En lo que llega al fin, vivamos con un fin, que lo vamos a ver bien claro en los versos del 7 al 11 en la primera parte. Si recuerdan la semana pasada, los versos 4 al 6 nos han presentado la realidad de que todos nosotros un día vamos a rendir cuentas delante de Dios. A un Dios que, dice Pedro, juzga a todos. Y bajo esa premisa, él dice entonces, estén ansiosos por hacer la voluntad de Dios ante esa realidad que viene más adelante. Él le decía incluso en el verso 3, si miran en sus Biblias 6 del capítulo 4, él le dice, el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Hay un sentido en que él está mirando hacia atrás diciendo, ya lo que pasó, pasó y no es tiempo de seguir haciendo lo que hacían antes. Pero ahora, a partir del verso 7, él está mirando hacia el futuro y dice, pero el fin de todas las cosas se acerca, como pueden ver ahí en el verso 7. El fin de todas las cosas se acerca. Ya en el capítulo 1, verso 5, él ha dicho que hay una salvación que va a ser revelada en el último tiempo. En el mismo capítulo 1, en los 7 y 13, él ha dicho la revelación de Cristo futura. O sea, él se ha venido refiriendo en la carta una y otra vez a este momento en el futuro. En el 4:5 él decía, ese futuro es el juicio de Dios también. Lo presenta entonces como la esperanza para el que cree y el juicio para el que vive fuera de Cristo. Pedro, cuando dice esto, no sabía la fecha ni la hora exacta cuando el Señor regrese a cumplir su promesa, como tampoco nosotros la sabemos hoy. Pero lo que Pedro sí sabía para poder decir eso, como también lo vemos en otros lugares en el Nuevo Testamento, él sí sabía que los eventos de la historia redentora de Cristo, como su vida, muerte, resurrección, ascensión, el Espíritu Santo en medio nuestro, ya han ocurrido. Entonces el retorno de Cristo podría ser en cualquier momento, lo cual también es real hoy. Él refleja aquí la urgencia, la inminencia de lo que está sucediendo en base a lo que ya se ha cumplido a través de Cristo. Pero además de recalcar una realidad de un fin, que ya dijimos es en juicio o en gracia, ¿por qué mencionar esto a creyentes en ese momento y a nosotros hoy? Pueden ser varias cosas, pero la razón es para darnos esperanza y recordar a nosotros hoy quién es nuestro verdadero Rey y Señor. Y que todas las injusticias y sufrimientos que ellos podían estar viviendo serían cambiados porque el fin se acerca. Pero también para recordarles que en base a esa realidad futura, no significaba que ahora se iban a paralizar, sino que iban a actuar con confianza en su autoridad. En la segunda carta, Pedro dice en un momento, si ya ustedes saben acerca de este retorno de Cristo, vivan en santidad.
Y aquí dice en nuestro verso de hoy, el fin de todas las cosas que se acerca. ¿Qué dice después? Sean pues, por consiguiente, sean pues prudentes, sobrios y tengan una vida de oración. La semana pasada en el verso 4 él decía, no corran en el desenfreno de la disolución, no corran en las borracheras, embriagueces y en todas las cosas que hacían los gentiles. Y ahora, a la luz del fin, realiza varios imperativos aquí. Sean prudentes, de espíritu sobrio para la oración. Aquí la idea cuando se habla de sean prudentes es tengan una mente sana y clara donde se esté ejerciendo el dominio propio. Cuando se habla de sobrio, imagínense a alguien que es templado en el uso del vino o moderado en asuntos en los que la gente normalmente se excede. Entonces aquí Pedro está diciendo, en base a lo que ya sabemos que tenemos como el fin que se acerca, ya se lo he descrito completamente bien en la carta, ahora entonces los animo a que tengan la mente alerta, clara y no distraída o emborrachada por lo que este mundo ofrece. Y al final, todo este mandato dice, con un espíritu sobrio, ¿para qué? Verso 7 en sus Biblias, para la oración. En una constante entonces dependencia a Dios, una mente alimentada por distracciones diarias de este mundo, una mente alimentada por esas cosas que antes hacíamos, va a ser muy difícil que sea una persona que dependa con una mente clara y alerta en lo que Dios quiere hacer en su vida. A la luz del fin, entonces, Él nos da esta receta con ingredientes específicos. Dependencia en Dios y mentes claras y alertas. ¿Se recuerdan en un momento en el capítulo 1, Él también decía, ciñan los lomos de su entendimiento? Preparen su entendimiento, es la misma idea aquí. Dependan en Dios con una mente clara. De nuevo, cambio de perspectiva. En un mundo agitado, en un mundo confuso, pero en un mundo llamativo, somos llamados a depender en Dios en oración, a demostrarle a Él que Él tiene el control de mi vida y al mismo tiempo no dejarme llevar de distracciones e incertidumbre que conlleva vivir como un extranjero en este mundo, como un exiliado que hemos venido viendo en toda la historia de esta carta, sino que nos concentremos en estar en una comunión cercana y continua con Dios, con mentes lúcidas y preparadas. Y es como si este verso 7, puse la flecha ahí en la imagen, es presentándonos esta relación delante de los ojos de Dios a la luz del fin, cómo son nuestras vidas. Mentes claras, alertas y dependientes en Dios. ¿Dónde está tu mente hoy? ¿Cómo son tus pensamientos usualmente en el día a día? ¿Están dominados por la preocupación? ¿Están dominados por un temor excesivo a cosas que no podemos controlar? ¿Está dominado a apegos que mi corazón tiene a cosas que son pecaminosas? ¿O está dominado por una dependencia al Dios que todo lo sabe, todo lo puede y todo lo quiere de acuerdo a su propósito y su voluntad? Entonces los animo, iglesia, a que seamos personas que tengamos las mentes libres para acudir al que nos hizo libres, no atadas a todo lo que nos mantiene apegados a este mundo. Pero no solo ahí. A partir del verso 8, ahora Pedro comienza a decir, a la luz del fin, no solamente tu relación vertical, tu relación con Dios que importa. Si tenemos una mente clara que no está embriagada por distracciones temporales, ahora esto se va a reflejar en la forma en que vivimos esa voluntad de Dios en medio de otras personas a nuestro alrededor, armados con el propósito de hacer la voluntad de Dios en lo que llega al fin. El conocimiento del final de la historia no nos deja de brazos cruzados y sentados debajo del árbol de mango. Ese conocimiento del fin es más bien un llamado a abrir nuestros ojos y a accionar como Dios quiere que lo hagamos.
Y tú puedes fijarte eso bien claro, míralo con tus ojos en tu Biblia ahora. Verso 8, como él dice que se vive los unos por los otros. Verso 9, los unos por los otros. Verso 10, los unos a los otros. Te tengo una información muy importante hoy. La voluntad de Dios en esta tierra se vive alrededor de otras personas que Él también ha salvado, que hoy están a tu lado, sentados alrededor de ti también, hoy como iglesia. Es un llamado a esos exiliados en el primer siglo, a que estaban dispersos en diferentes ciudades con muchísimos problemas arriba. Y Pedro le dice, la voluntad de Dios también es que ustedes vivan mostrándose los unos a los otros una vida de amor y de servicio. Tú dirías, pero Pedro, no es suficiente con el problema que ya yo personalmente tengo para ahora involucrarme en la vida de otra persona. Yo diría, es la pregunta lógica, pero no es lo que Dios requiere. Dios requiere que aún con las situaciones y circunstancias que Él nos ha permitido vivir, lo hagamos junto a otras personas, junto a su pueblo. Entonces, el verso 8 dice, sobre todo, recalcando la importancia de algo que Él ha venido repitiendo en la carta y una y otra vez. Capítulo 1, tengan un amor sincero y genuino unos con otros, un amor entrañable, ¿se recuerdan? Ahora Él dice, sean fervientes en amor. En otra versión dice, sean constantes en amor. Tengan un amor profundo unos con otros. La mente clara nos ayuda a entender de forma clara la misión que nos ha dejado el Hijo de Dios. Amar como hemos sido amados. ¿Has sido tú amado por Dios hoy, por su gracia a través de Cristo? Amemos fervientemente a otros también. Dice Proverbios 10:12, el odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. El odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Y dice aquí en el verso 8, y este amor cubre multitud de pecados. ¿Significa aquí que nosotros tenemos algún poder especial para perdonar el pecado de una persona para ser salvo delante de Dios? No quiere decir eso. Solamente Cristo puede limpiar el alma de una persona y hacerlo acepto y justificado delante de Dios. Aquí nos estamos refiriendo a que este amor ferviente que vivimos de forma práctica unos con otros va a hacer que podamos pasar por alto las ofensas que el otro comete o los errores que la otra persona comete también. Quiere decir que no guardamos cosas para atacar más tarde. No vamos creando unas municiones aquí que vamos guardando en el bolsillo para sacarla en otro momento. Significa que podemos ver los errores del otro, pero también podemos ver la gracia de Dios que ha actuado y está actuando a través de la otra persona. Tampoco significa que vamos a dejar que el pecado corra libre dentro de la congregación. Significa que lo hacemos y también confrontamos ese pecado, pero al mismo tiempo estamos mostrando el corazón que Cristo muestra hacia nosotros, de dejar pasar por alto las ofensas que cometen contra nosotros. Muchas relaciones e incluso congregaciones han sido dañadas porque no dejamos pasar por alto las faltas de los otros. Y lo hacemos de una forma que no lo hacemos para llevarlo a arrepentimiento, sino una forma de aplastar y una forma de dividir. Porque el perdón, lamentablemente, muchas veces se convierte en la excepción de la regla y no en la norma como podemos vivir como creyentes verdaderos. En mi trabajo, en el día a día, parte de lo que yo hago es ayudar a crear procesos que se siguen en diferentes departamentos. Y creamos un proceso donde decimos que el paso A lo hace Juan, el B lo hace Pedro, y si Pedro y Juan hacen su trabajo, entonces el paso C para María será muy fácil. Pero ¿qué pasa? En el papel todo es muy bonito. El papel lo aguanta todo, dicen.
Pero cuando llega el momento de implementar el proceso, ¿saben qué me he dado cuenta una y otra vez? Que las relaciones humanas de personas de carne y hueso con una naturaleza caída tendrán inevitablemente situaciones complicadas. El proceso que en el papel parecía bellísimo, en el día a día, pero él no hizo lo que tenía que hacer y entonces yo no sé ahora lo que yo voy a hacer y él tiene la culpa y se convierte en todo un problema que hay que hacer otro proceso para arreglar el proceso. Esa es la realidad de relaciones humanas. Y esa es la realidad de las relaciones incluso entre ustedes y yo, entre todos nosotros que estamos aquí hoy. Requerirán practicar un amor profundo. Requerirán una vida como la que Cristo presenta, que es al revés a todo lo que tú habías pensado antes. Requerirá que tú no vas a asumir tanto con un texto que te envió una persona y decir, mira, esa persona está enojada conmigo. Si eres como yo que no sabe mucho escribir textos, puedo parecer que te ofendí. O por ese emoji que alguien puso por error y que cambió una relación completamente. Porque no dejamos pasar ofensa o no tomamos el teléfono y preguntamos. ¿Entienden la idea? Lo que nos presenta aquí este verso es: amemos fervientemente con mentes claras, de forma que podamos ver cómo la gracia de Dios es evidente en esa persona. Y si no lo es todavía, usémoslo como la forma en que nosotros seamos el instrumento de Dios para que esa persona sea un seguidor o seguidora de Cristo. Se requiere una mente sobria y prudente para amar fervientemente. Amo porque he sido amado. Perdono porque he sido perdonado. Dejo pasar por alto ofensas porque Cristo ha hecho lo mismo conmigo. ¿Y qué pasa? Él sigue diciendo, ese amor se va a demostrar de varias formas. Verso 9. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Se fijan que aquí él da una condición también. El verso 9 invita a que estén atentos a las necesidades de otros y de forma práctica suplan a las necesidades que vemos alrededor de nosotros. Es un llamado a una vida radical, donde en vez de encerrarnos a esperar el juicio de Dios, ¿saben qué hacemos? Nos abrimos a la multiforme gracia de Dios en medio de la vida que vivimos. En medio de la persecución que ellos vivían, los recursos podían ser pocos. Incluso en ese tiempo los hoteles o las posadas donde la gente podía quedarse de camino a una ciudad a otra podían ser peligrosos e inhóspitos. Ellos se necesitaban los unos a los otros. El hermano Juan, que iba de Capadocia a Bitinia, necesitaba quedarse en la casa en el medio, en la ciudad del hermano Pedro, que podría abrir su casa a ese hermano que están unidos, no por un lugar geográfico, pero por una fe gloriosa. Y ahora abren su casa sin temor. Y eso nosotros lo vivimos en este último viaje también. Nosotros aterrizamos por primera vez en Puerto Rico y estuvimos quedándonos, Yami y yo, donde una pareja de un pastor y su esposa, que no conocíamos hasta ese momento, y nos abrieron su casa y dormimos en su casa y nos tomamos un cafecito y tomamos un desayuno, y fue algo glorioso ver cómo abrir tu casa puede ser de tanta bendición a una persona que lo necesita. Dice la palabra que la debemos abrir aquí con alegría. Se recuerdan en un momento también que Pablo llamaba a que demos no de un corazón como que lo está haciendo obligado, sino que lo hagamos con gozo, no a regañadientes. ¿Y por qué él dirá eso? Sin murmuraciones, no a regañadientes. Es porque todas estas acciones, mis hermanos y hermanas, requieren sacrificio, requieren paciencia, requieren tener que soportarnos los unos a los otros, entender las costumbres los unos de los otros. En Filipenses Pablo decía que su gentileza sea conocida por todos los hombres. La verdadera hospitalidad implica sacrificio y en ocasiones es costosa y hasta irritante. Y aún más para nosotros que vivimos en una sociedad individualista como esta,
donde nuestras casas muchas veces parecen ser más un santuario de privacidad individual, con seguros, cámaras, todo lo que ustedes se imaginan, que un lugar de comunidad y amor. La hospitalidad cristiana no significa entretener socialmente a alguien en una casa pulcra y esplendorosa. Puede ser incluso abriendo tu espacio en tu apretada agenda para tener un cafecito con alguien. Es realmente recibir, escuchar, proveer a la necesidad del otro. Y aquí yo doy porque Dios me ha dado todo. ¿Entienden? Amo porque he sido amado. Doy de lo que Dios me ha dado. Y tenemos muchas oportunidades en medio nuestro de hacerlo. Y le doy gracias a Dios por nuestra iglesia, donde ya se está viendo esto de una forma bien práctica. Y aún hace 2 días nació el bebé de Jairo y Ami. Tenemos oportunidad de demostrar hospitalidad, de simplemente enviar una comida y abrir nuestro corazón y nuestros recursos hacia los otros. Pero Él no acaba ahí. Verso 10. Según cada uno ha recibido un don especial, como dice, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando dedicamos nuestras vidas entonces a perseguir la voluntad de Dios, a alejarnos de esos deseos pecaminosos, a amarnos profundamente, ahora también nos servimos unos a otros con los dones que Dios nos ha dado. Miren qué bonito ese verso 10. Cada uno que está en Cristo ha recibido un don, por lo menos. Ha recibido un don especial, un regalo dado por gracia de parte de Dios. Pero no dice para tú enaltecerte y ponerlo como un título personal. Dice que ese don, ¿sabe cómo se ejerce? Sirviendo a otros. ¿Y saben dónde se ejerce? En su iglesia local. Sirviéndonos unos a otros. Dice como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia que nos salva a través de Cristo también se revela en pequeñas acciones de amor en nuestras vidas y de usar esos dones para el servicio de otros. Cuando ahí se habla de multiforme, imagínate esa luz invisible que ilumina un prisma y que sale de ahí todos los colores, no sé si han visto eso, todos los colores maravillosos y diferentes que tú puedes ver con esa luz que ilumina ese prisma. De esa misma forma Dios hace algo especial en ti y en mí, donde a través del Evangelio, a través de las buenas noticias, a través de la obra del Espíritu Santo, ahora Él nos da dones a nosotros que son para usarlos en medio de su pueblo y amarnos los unos a los otros de esa forma. Miren lo que dice 1 Corintios 12, 4 al 7. Hay diversidad de dones, el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero ¿cómo acaba el verso 7? Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Para el bien común. El don que Dios nos ha dado, o los dones que Dios nos ha dado, no son usados para acumularlos como una forma de sentirnos más importantes, pero más bien como una forma de servirnos los unos a los otros bajo la guía de Dios. Y Él da ejemplos aquí. Él no se va a los detalles que se va Pablo en sus cartas. Él dice aquí simplemente, el que habla, el que Dios le ha dado esa capacidad, que hable la palabra de Dios. ¿Se fijan cómo Él pone condiciones? El que habla, que hable la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Está claro entonces aquí que la fuente de cada don que ejercemos es Dios mismo proveyendo los medios para que eso sea posible a través de nosotros. Lo que es especial es la obra de Dios a través de nuestros dones, no nosotros en esos dones. Esos dones no son para la autoproclamación o autopromoción, pero para la proclamación de la palabra de Dios. Y yo creo que también hay una claridad aquí en el que sirve. Son bien generales la forma en que Pedro lo está presentando. Y aplican a todos nosotros.
muchas oportunidades de servir. Y yo quiero hoy hacer un highlight del trabajo que hace Carlos allá atrás con la audiovisual. Todo lo que ustedes ven en YouTube, todo lo que ha pasado. Carlos es un ejemplo de alguien que sirve y haciéndolo por amor y no en sus propias fuerzas, fortalecido con el Espíritu. Y tenemos muchos ejemplos más entre nosotros que están ocurriendo. Y es nuestra oración que sigamos viendo eso una y otra vez. Entendiendo que veamos los dones como regalos de Dios, que al nosotros ser usados por Dios, otros puedan ser edificados por Dios para la gloria de Dios. Y pueden ver ahí cómo nos presenta el verso. Dios nos da dones. Actuamos con diligencia administrando esa multiforme gracia de Dios. Los demás son edificados alrededor de nosotros y al final Dios es glorificado. Somos privilegiados hoy de poder amar, somos privilegiados de poder servir y no estamos hoy esperando ser necesitados. Dios se acuerda, Dios se fija en ti, cada persona es importante para Él y la obra de Dios, mis hermanos y hermanas, requiere de cada uno de nosotros. En el lugar que estamos, con los dones que Él nos ha dado, hagamos lo que tenemos que hacer para que la iglesia sea edificada y para que tengamos un impacto real en el mundo perdido alrededor de nosotros. Entonces, tenemos un llamado claro aquí. En lo que llega al fin, vive con un fin. Amando y sirviendo a otros, si lo pudiéramos resumir de esta forma hoy, como aplicación. Abre tu corazón, amando fervientemente, porque has sido amado, ama. Abre tu casa. Y aquí puede incluir, abre tu agenda. Si sientes que no puedes abrir tu casa hoy, abre tu agenda y sale a un cafecito también, con hospitalidad. Yo doy de lo que Dios me ha dado. Abre tus manos sirviendo con los dones que Dios te ha dado. De la misma forma que tú has sido impactado por ese líder sirviente que es Cristo. Por último, entonces, en lo que llega al fin, vive con un fin, y al final Dios será glorificado. Y al final Dios será glorificado. Miren cómo acaba el verso 11. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Al final Dios es glorificado. Cada uno de nosotros ha recibido dones. Los ponemos en práctica con diligencia, glorificando a Dios. Y dice aquí que en todo Él será glorificado. En toda esta mente clara, dispuesta, dependiente a Dios en oración, que ahora ama fervientemente, aunque la persona es difícil. Abre su casa en hospitalidad, aunque implique inconveniencia. Usa sus dones, aunque fuera más fácil quedarnos sentados. Todo esto al final, cuando es ejecutado, es una iglesia que trae la gloria a Dios. Pablo le decía a los corintios en 1 Corintios 10:31, entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. El mismo Cristo que al principio del capítulo 4 se nos decía, ha padecido en la carne, ahora nos da el ejemplo para que sigamos sus pasos. Con mentes sobrias, prudentes, viviendo en amor, sirviendo con pasión y glorificando a Dios en cada cosa que hagamos, en cada conversación que tengamos, en la forma en que hablamos a nuestros hijos y a nuestras esposas, en la forma en que tratamos a nuestros padres y madres, en la forma en que lidiamos con nuestros compañeros de trabajo. Todo lo que hacemos, lo hacemos delante de los ojos de Dios y para la gloria de Dios. Podemos hacer muchas cosas en lo que llega al fin, pero al final, dice Pedro, la gloria y el dominio le pertenecen a Cristo y no a nosotros. Y esto ha sido así y siempre será así para la gloria de Dios. Cristo, a través de su obra perfecta en la cruz,
al Él tomar nuestro lugar, Él hace que pecadores como nosotros, que antes, en ese fin que se acerca, se iban a enfrentar a un final de juicio eterno, puedan ver el fin ahora como una fuente de gozo eterno. Te pregunto, ¿dónde estás tú hoy? ¿Estás mirando ese fin que se acerca como con un temor de un juicio eterno? ¿O como un día que tú dices, sí, ven Señor, con un gozo eterno? Y Cristo hizo eso y pudo darnos esta posibilidad porque debido a que el juicio de Dios recayó sobre Él en vez de recaer sobre nosotros, para que su misericordia recayera sobre nosotros, hoy podemos amar, servir y usar nuestros dones para la gloria de Dios. La obra de Cristo, al poner nuestra fe en Él y arrepentirnos de nuestros pecados, nos da esperanza para el final y un propósito claro hoy en lo que llega al fin. Glorificar a Dios y servir a otros. Glorificar a Dios y servir a otros. Somos un pueblo escogido por Dios con una nueva esperanza y que vivimos con un fin bien delimitado en esta tierra. Te lo repito, en lo que llega al fin, vivamos con un fin. Si te preguntaba a veces, pero ¿cuál es el propósito de mi vida? Míralo hoy de forma bien sencilla. Glorifica a Dios en todo lo que hagas y sirve a otros como Él te ha amado a ti. Glorifica a Dios y sirve a otros. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque tenemos esperanza aún en medio de mandatos tan claros, en medio de mandatos tan especiales. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ver con ojos de gracia a mi hermano y mi hermana, que aún esta semana pueda practicar esto de forma intencional y amar, servir y ayudar a otros que lo necesiten en medio de esta congregación. Te damos tantas gracias, Señor, por lo que ya tú estás haciendo en medio de nosotros. Pero queremos siempre, Señor, que sea con la motivación correcta, glorificar tu nombre y saber que un día, Señor, tenemos esperanza porque tú la compraste a precio de sangre. Y te pedimos, Señor, que esa sea nuestra realidad en el día de hoy, que estamos bajo tu gracia y no bajo tu juicio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy tenemos también la bendición de poder venir a la mesa, a la cena del Señor. Y Jesús, como saben, ya sabiendo